Sean todos bienvenidos a esto que es Bits for Bytes, compadre. Este primer blog que estamos haciendo aquí en Portal y Radio sobre el tema de los videojuegos. La verdad es que nos vimos en la necesidad de hacer esto porque muchos youtubers nos muestran en algunos juegos cómo se juegan, son entretenidos, se ríen, echan broma, echan carabato, da lo mismo. Pero nosotros nos vemos en la necesidad de darte información, de mostrarte lo que pasa y cómo las compañías nos están tomando la nariz, agarrándola, metiéndola en el culo y después reírse y tomar nuestro dinero. Eso es lo que está haciendo las compañías de los videojuegos. Y obviamente aquí en Bits for Bytes te queremos dar la información y queremos dar una crítica como tiene que ser, una crítica de verdad. Vamos a partir con lo siguiente. Ustedes ya lo están viendo. Es un juego que la verdad es que la mayoría de los de mi generación, yo tengo alrededor de 30 años, y mi generación se crió con este juego. Un juego que era espectacular, un juego que la rompió, que vendió a lo que es nivel de dinero hoy en día, alrededor de 2.000 millones de dólares, fue lo que vendió Street Fighter en Street Fighter 2, el año 92 si no me equivoco. Esa fue la ganancia que tuvo en su primer año. Así como Capcom siguió haciendo Street Fighter 2 algo, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 Super, Street Fighter 2 Mega Drive, lo que a ustedes se les ocurra lo inventaron, o sea, lo prostituyeron lo más que pudieron. Y es obviamente lo que siguen haciendo el día de hoy. ¿Dónde está el problema? Es que Street Fighter sí era un buen juego, sí era algo que todos queríamos, algo que te entregaba, estas máquinas recreativas, o como nosotros le llamábamos flipper también, uno iba y se gastaba 100, 200 pesos en Chile, lo que vendría siendo un equivalente a centavos en dólares, pero uno iba con el vuelto del pan o lo que sea y se iba a entretener de la mejor manera posible. Era algo que todos hacíamos. Pero Capcom obviamente quiso hacer algo diferente esta vez y nos entregó Street Fighter V, el que debería haber sido el mejor juego de este año y obviamente también el mejor juego de la historia de la saga Street Fighter. ¿Dónde está el problema? El juego no es malo. El juego tiene un motor gráfico bastante bueno, tiene una forma de jugar bastante buena. Pero con este tema del internet y con el tema de estos parches y que pueden agregar DLC y toda esa mierda a la que nos han vendido, como lo hizo Mortal Kombat también, que te va vendiendo de a poco los personajes. Street Fighter hizo lo mismo, exactamente lo mismo que hizo Mortal Kombat. ¿Dónde está el error de Capcom? Es que Street Fighter no tiene historia, no tiene nada, no tiene un modo arcade. Tiene un modo arcade muy muy malo, que son alrededor de 4 peleas. 4 peleas para terminarte el juego. 4. Cuando uno jugaba Street Fighter tenía que pelear por lo menos con 12 personajes, incluyendo el final, que era siempre Mr. Bison o Mr. Bison, como ustedes le quieran decir. Ahora son 4 peleas y algunos son 3, que es lo peor. Entonces te están cobrando $70 o $60 por un juego que está totalmente incompleto, weón. Pero incompleto. O sea, yo te creo que puedan haber hecho un juego y se les haya olvidado algo y después le ponen un parche y lo arreglan, un bug o lo que sea, tal como lo hace Ubisoft con todos sus juegos. Pero aquí nada, pero nada. O sea, Mortal Kombat le pateó el trasero 4000 veces a Capcom y a Street Fighter V, porque su modo historia es fantástico. O sea, tiene un modo historia espectacular, que tú lo quieres seguir. Claro, es corto, te lo puedes terminar en 2 días o un día, si eres muy fanático. Pero está bien hecho. Capcom hizo una verdadera mierda de historia. Ni siquiera tiene video. Te muestra unos dibujos, unos pseudo dibujos, medio japonés, así medio tipo anime, a medio terminar, porque no están bien terminados, donde te están mostrando la historia de Chun-Li o de los personajes que traen. Entonces, ¿tú qué hay pensando y decís? ¿Me están cagando? Sí, weón, te están cagando. O sea, es imposible. ¿Cómo vas a pagar $70? O ya, llamémoslo en Chile que lo encontréis barato, 45.000 a 50.000 pesos por un juego que está incompleto. Weón, es que está incompleto. Yo, la verdad que no puedo creer que la gente sí lo compre. Yo, la verdad es que menos mal, yo lo había encargado para comprarlo, pero me puse a leer algunas reviews, me puse a ver algunos videos y me salvé de verdad de que dije no, lo cancelé y chao.
¿cachai? Tuve que pelear como 2 horas con la mina ahí en el lugar. Pero al final se canceló. Bueno, no compren Street Fighter V. Lo único que están haciendo con eso, de verdad, es que se sigan burlando de nosotros. O sea, ya no basta con entregarte juegos con DLCs, que ya puede ser, porque tenés tu juego terminado, te aburriste el juego y querés seguir jugándolo, te agregan algo más. Lo entiendo totalmente y está perfecto. Gracias a la tecnología de internet se puede hacer. Pero que te entreguen un beta, porque eso es lo que es Street Fighter. Es un beta, sin terminar, sin historia, sin buen modo arcade. Y que te diga después Capcom, porque muchos dicen, ay, pero arcade, pero Capcom dijo que en julio iba a salir gratis un día. Mierda, da lo mismo. Tú estás pagando por un producto que se supone está terminado. Entonces, ¿qué tienen en la cabeza que siguen comprando a estas compañías, weón? O sea, ¿qué más queda? Te van a decir, ahora vamos a sacar un software donde tú vas a crear el juego. O sea, los buenos ya no quieren ni trabajar. Así de simple. Así de simple. Bueno, lo que hizo Nintendo con Mario Maker, que le ha ido muy bien y es un chiste, porque lo único que hizo fue un software para que la gente de manera más fácil pueda crear etapas. Así ellos no tienen que hacerlo. O sea, la decadencia ya es máxima. Street Fighter V, como les digo, tiene un buen motor de juego. Yo creo que si este juego estuviera bien terminado, que quizás es lo que va a pasar en la próxima actualización que se va a hacer, quizás quede un buen juego y yo me tenga que comer todo lo que estoy diciendo. Pero no es el juego al que yo estoy hablando, es la forma en que saca Capcom en el juego. Ese es el problema. Así que de verdad, no lo compres. No lo compres. No seas imbécil. Ah, mira, más fácil. Cómpralo. Cómpralo. Esto es lo que están usando para degollar tu bolsillo. Esto es lo que están usando. De esa manera. Ay, qué lindo la está. El gran problema no es lo que están haciendo estas empresas. El gran problema es la prensa. La prensa profesional, distinta, no está haciendo nada. O sea, si vas a diferentes no foros, sino que páginas de juegos que son realmente lo que todos buscan para ver las notas y todo eso, tienen, yo viendo acá, estaba buscando en internet y hay un 9, un 8.9, 9.5 para Street Fighter 5, ojo, 8.3, 8.4, 9.5, 9.2. Cualquiera diría, pero es que ellos saben más de juegos que tú y es la opinión de ellos. Bueno, pero entonces las mismas páginas tienen la opción de que la gente también pueda ponerle nota según su uso. Y las notas son las siguientes: 6, 4, 3, 2, 2.5, 3.3, 4.1. O sea, la diferencia no es de una décima o 2 décimas, las diferencias son abismantes. Pero claro, ¿cómo no le van a poner un 9? Sí, obviamente la empresa algo debe pasar por ahí. Eso es obvio. Eso, ahora que está tan de moda la colusión en nuestro país, es claro, siempre pasa. Pasa con los políticos, pasa en todo tipo de cosas. El dinero es el que manda. Donde a mí no me gusta lo que está pasando es que, lamentablemente, y no lo estoy diciendo con otros países, estoy hablando en Chile, lamentablemente no he visto youtubers que salgan a hablar de esto, o que digan, ¿saben qué? La compañía esta está haciendo algo malo y no debería ser así. No. Se han quedado piolita. ¿Por qué? No sé y no me interesa, y yo creo que ustedes deben saber por qué. Así que de verdad, yo les digo, no compren este juego hasta que salga su DLC. Y ahí sí valgan los 50.000 pesos o 45.000 pesos que ustedes están pagando por este juego, o los $70 o los 60 euros que están pagando también en España. Amigo, te invito a que escribas abajo en la caja de comentarios qué opinas. ¿Crees tú que Street Fighter de verdad es un buen juego? ¿Crees que lo que estoy hablando es simplemente mierda y debería ser uno de los mejores juegos y tiene la nota que realmente merece según la prensa entendida? ¿O crees que sí tengo razón y Street Fighter, la verdad, o Capcom, más que Street Fighter, hizo un lanzamiento de la mierda? O como dirían también nuestros amigos españoles, de la puta mierda, de la puta hostia.
y la verdad es que no se merecen que la gente esté gastando su dinero en este tipo de lanzamientos o en este tipo de juegos que están totalmente incompletos. Amigos, de verdad, muchas gracias por haber visto el día de hoy. Vamos a seguir con Bits for Bytes. Espero que lo hayan disfrutado y de verdad espero tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete a nuestro canal. Si tienes algún tema del cual quieres que hable, escríbelo aquí en la caja de comentarios para también tener la opinión de todos ustedes y hablar de los temas que ustedes quieren. Próximamente vamos a seguir buscando diferentes noticias. Ojo, que Bugisoft tiene mucho que entregarnos, así que vamos a estar hablando también de ello. Espero que estén con nosotros. Recuerden www.portaliradio.cl también para que escuchen nuestros programas en vivo. Nos vemos en un próximo Bits for Bytes. Que estén muy bien. Good Bytes.